Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 33 del podcast Preceptos Digitales. Hoy estaremos hablando con Natalia Vivas y Rodrigo Sach acerca de interacción y usabilidad. Bueno, supongo que lo primero será presentar a nuestra invitada estrella de hoy, Natalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, 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 bien. muchas gracias. Rodrigo, ¿qué tal? También bien. Qué bueno. Estamos sincronizados ya, nos costó, pero ya estamos al aire. Así es. Eh, bueno, lo que nos trae acá, el tema de hoy es interacción y usabilidad, ¿cierto? Así es. Natalia es la experta. Mira, yo creo que lo primero para conseguir esta credibilidad que necesitamos en este podcast, preséntate, pues cuéntanos por qué eres la experta en usabilidad y en interacción. No, mentiras. Por ahí alguna vez leía que ser experto es cuando uno lleva más de 10 años haciendo algo. Entonces, haciendo algo similar Ujú. y mejorando en el camino y aprendiendo en el camino. Yo personalmente no me considero experta en el sentido en que voy como aprendiendo todo el tiempo, pero pues ya llevo 10 u 11 años viviendo proyectos digitales de todo tipo, con clientes de todo tipo, entonces pues tengo, digamos que, como diríamos en Colombia, un poco de cancha para opinar sobre ciertos aspectos, no solo como de interfaces, sino también de equipo, de proyectos, de comunicación entre ingenieros, diseñadores, publicistas, project managers y bueno, ahorita de cosas que supongo hablaremos más adelante. Claro, Entonces, experiencia y pues nada, llevo 10 años dedicada al tema. Eh, y he trabajado en agencias digitales. De hecho, trabajé con Sebastián, que por eso nos conocemos. Trabajé en Chile, he trabajado en Colombia, soy docente, fundadora de la comunidad colombiana de usabilidad y pues tengo mi propia empresa de usabilidad de experiencia de usuario. genial. Suena ostentoso. Pero Suena grandioso. sí, no, y es grandioso, es súper chévere. Y ahora estás trabajando así como freelance, o sea, como parte de tu empresa, o igual trabajas en alguna empresa externa. No, digamos que tengo mi propia empresa, es mi propio negocio, estoy asociada con una amiga colombiana y ya llevamos 5 años representando a Usaria en Bogotá. Usaria es una empresa mexicana y colombiana donde nos dedicamos a mejorar la experiencia de las personas con la tecnología. Entonces, sí, digamos que solo me dedico eh, a mi negocio, porque Ujú. es bastante, o sea, ya no solo estoy en temas de usabilidad, sino en temas comerciales, administrativos, de procesos, de nuevos proyectos y digamos que en eso estoy. El tiempo que tengo extra, cuando hay tiempo extra, es sobre todo para dar clase o cuando me invitan a charlas o eventos a dar talleres. Entonces, digamos que ya todo lo que hago a nivel profesional lo hago a través de mi propia empresa. Ah, ya, genial. Pero tú ya eres experta en dar charla, ¿o no? Pues espero que sí, aunque cada vez que voy a eventos me voy dando cuenta que hay muchas cosas que mejorar, pero pues sí he dado algunas charlas en varios lugares, en Latinoamérica, en España por allá di una, y pues en Colombia trato de ir a la mayoría de eventos donde hay sobre todo ingenieros y diseñadores porque este tema es bien importante como para replicarlo. Entonces sí trato de hacer parte aunque el último año, ayer que estaba actualizando unas como donde he dado charlas, el último año estaba un poco más quieta de cada como al negocio y no estaba mucho yendo a dar conferencias, pero, pero ahí tengo varias, sobre todo el tema de microinteracciones es el nuevo y que espero que hablemos ahorita para contarles un poco lo que aprendí. Sí, la verdad es que yo
yo no tenía nociones del tema de la microinteracción como tal, o sea, como concepto. Claramente cuando uno desarrolla, nosotros hacemos sitios web en la oficina hace años y siempre estamos preocupados de estos detallitos interesantes que hacen, que al final son como los dulcecitos que uno le da a la gente. Y me puse a googlear qué eran las microinteracciones y ahí empecé a relacionarlo y me encantó el tema. De hecho, yo le mandé a la Solange, mi señora, que trabaja con nosotros, diseñadora, algunos links que me parecieron interesantes, a Reggie, que está conectado aquí con nosotros también, y empecé como a mostrarles eso porque finalmente para mí son, por decirlo así, cosas nuevas. Claro, de hecho es algo que usamos todo el tiempo, pero que no lo reconocemos como conceptualmente como una microinteracción. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes usan Chrome y alguna vez han borrado un bookmark en Chrome, cuando lo borras sale polvo. Yeah. Sale como una estela de como si barrieras algo y eso es pequeñito, es sutil y genera una emoción. Entonces, digamos que una microinteracción es eso. Cuando presionas el clic de like o de las caritas que ahora tiene Facebook y genera un pequeño movimiento mínimo que conecta con la emoción, eso digamos que es una representación de las microinteracciones. ¿Y eso lo ve gente como tú? O sea, me refiero al perfil que tienes tú en el trabajo o lo ven más los diseñadores. Pues yo me imaginaba que era un tema más de diseño. Sí, de hecho, digamos que la microinteracción en sí misma es un tema, de hecho es muy bonito porque se mezclan las tres. Tienes que pensar qué emoción quieres producir, que eso lo puedes hacer desde la experiencia del usuario, usabilidad o digamos conocer un poco de qué quieres provocar o qué emoción quieres provocar en el usuario. El diseño dice cómo la puedes provocar y él ingeniería la ejecuta. Entonces es como que es una mezcla de la expresión más mínima del trabajo entre ingeniería, diseño e implementación. Perdón, diseño, ingeniería y UX, que son, al final, son las tres complementarias. Entonces, digamos que mi trabajo está a pensar en cómo yo le puedo aportar valor emocional a una interfaz. Y uno lo puede aportar, el valor emocional lo puedes aportar desde lo meramente estético hasta lo funcional, donde ya no solo es un look and feel, sino un touch and feel, un listen and feel. O sea, hay muchas maneras de potenciar otros sentidos a través de la microinteracción. Es muy hippie, lo sé. Sí, sí, okay, pero me gusta el concepto. Uh-huh. Estaba pensando que quizás lo primero sería bueno hablar sobre qué es la user interface, qué es una user experience, cómo se diferencian y cómo se integran las microinteracciones dentro de una interfase o dentro de la planificación de la experiencia hacia los usuarios. Okay. Y pues tal vez comenzar con dejar esos puntos claros. No sé si nos puedas decir más sobre las interfaces y sobre la experiencia y cómo se plantea una experiencia y una interfase para un proyecto en general. Bueno, entonces voy a tratar de tratar de hacerlo bien abstracto. Lo primero es que, a ver, una interfaz en sí misma se puede diseñar. Digamos que la interfaz del usuario es tangible, pero la experiencia del usuario no siempre es tangible. Entonces, pongo un ejemplo. Cuando ustedes están preparando una comida especial para alguien, están diseñando una experiencia. ¿Qué significa diseñar una experiencia? La conjunción de un sinnúmero de agentes o de factores para crear una emoción o algo memorable en una persona o en un grupo de personas. Entonces, los que son dueños de hoteles definen una experiencia. Cuando ustedes están creando su espacio de trabajo o su casa, están planteando una experiencia, o sea, cómo quieren sentirse en un lugar específico. Entonces ahí la primera diferencia es que diseñar la interfaz es algo tangible, diseñar la experiencia
no siempre es tangible. La interfaz es parte de esa construcción de la experiencia. Entonces vamos a pensar que estamos haciendo una comida para alguien especial y yo puedo hacer una comida genérica, random, puedo, a ver si me acuerdo de las comidas, a propósito que estamos México y Colombia, aunque para mí la comida mexicana siempre será una experiencia. No es que tenga hambre y esté hablando de comida, pero al final, si tú dices, no, pues voy a hacer una comida especial, seguramente no harás un completo italiano o un perro caliente con mayonesa y aguacate, sino que seguramente harás todo un entorno para que eso suceda. Una buena experiencia es cuando yo planeo esa comida pensando en que mi invitado es alérgico al aguacate o a la cebolla o está adelgazando. Entonces, claro, yo no voy a hacer la mejor experiencia si yo no sé quién es el usuario. Entonces, yo puedo diseñar esa interfaz o ese espacio, una bonita mesa, puedo tener, estoy siendo como muy abstracta para luego ya entrar a explicarlo en interfaz. Sí, de hecho, yo ya me estaba cuestionando en qué momento de la creación, por ejemplo, de un sitio web se mete eso, porque al final uno, claro, por lo menos como lo vemos nosotros, generalmente uno tiene una conversación con el cliente, después se tira, no sé, pues con los wireframe, y ahí me imagino que va metido el tema de experiencia de usuario y todo, y después uno ya empieza con el diseño y ya se tira a lo duro. Exacto, entonces en la medida en que la experiencia de usuario es algo intangible o abstracto, por decirlo así, porque uno no diseña las emociones, pero diseña para la emoción. Uno puede, cuando arrancas un proyecto digital... Espérame. ¿Qué? Es que no apreté rec. ¿Pero está en streaming? Ah, bueno, está en streaming, está todo escuchando, pero no apreté rec. Eso pasa con los novatos del tema de streaming online. Bueno. Mira, quizás puedas recuperar estos 13 minutos del streaming y comenzar a grabar desde ahorita. Sí, de hecho, bueno, démosle así nomás y como que... No, lo que pasa es que el MixLR a mí igual me graba el audio, así que no se preocupen. Igual esto está grabado. Okay. No está grabado por separado los 3 audios y la verdad es que en la mitad del podcast cortar el audio y empezar de nuevo no vale. Así que démosle nomás. Dale. Si no, después hacemos un nuevo episodio. Pero retomemos la pregunta. Ok, retomemos la pregunta. ¿En qué momento se junta el diseño de las experiencias y de las interfaces junto con los proyectos de desarrollo? Ok. ¿En qué momento se junta? Digamos que yo voy a ser aquí un poco mercenaria y es que debe iniciar en paralelo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde que yo empiezo a plantear mis requerimientos de mi sitio web, de mi aplicación, de mi software, yo tengo que tener, además de tener esa perspectiva de lo que quiere mi cliente, para realmente hacer una buena experiencia, tengo que tener la perspectiva de lo que necesita el usuario. Entonces, desde la fase 0, en ese levantamiento de necesidades del sistema o de la forma, de lo que va a tener el producto, pues además de tener estas sesiones con el cliente, entrevistarlo, saber qué necesita, es necesario identificar quiénes son sus usuarios, en qué contexto de uso ingresarán a ese sistema y cuáles son las expectativas que ellos tienen. Es lo mismo de lo que les comentaba de planear una comida. Yo puedo planear una comida cualquiera, pues porque invito por cortesía a alguien para que venga a comer, pero si yo conozco a esa persona que viene a comer, posiblemente yo pongo una música puntual, cocino un plato que le guste y digamos que de eso se trata también, construir la experiencia. Entonces yo planificar y pensar en ese usuario final sin perder de vista las necesidades del cliente por el que ha decidido crear un producto específico. Entonces, la usabilidad es transversal,
perdón, la experiencia, ya explico las diferencias, la experiencia de usuario y la usabilidad son transversales a todo el proceso de diseño y de desarrollo. Sin embargo, pues hay unos momentos en los que se interviene. Aclaro qué es usabilidad y qué es experiencia de usuario. Dale. La usabilidad, y lo digo con una frase muy bonita de Mari Carmen Marcos, que es una española que escribe mucho sobre UX, y ella dice que la usabilidad busca la facilidad y la experiencia de usuario busca la felicidad. Entonces, la respuesta está en que yo, por ejemplo, puedo, no sé, tener unas tijeras y tomo las tijeras y pues identifico cómo operarlas y en esa medida son fáciles, ¿no? Porque reconozco fácilmente cómo puedo operarlas. Uh-huh. Se convierte en una experiencia cuando esas tijeras les añado un sonido o un olor o un color o una forma como orejas de conejito o dientes de cocodrilo, en fin. Entonces es una mezcla, ¿no? O sea que podríamos decir que la usabilidad es, en la práctica, minimizar los clics, por decirlo así, y la experiencia de usuario sería que estos clics den ganas de hacer clic, den ganas de hacerlo. Exacto. Entonces, uno puede, por ejemplo, una taza, o sea, yo voy a ejemplos de producto porque al final, que digamos que ese es uno de los cambios de perspectiva cuando diseñamos entornos digitales, estamos diseñando productos, como diseñar una taza, como diseñar una puerta, como diseñar, no sé, un grifo para que salga el agua. Entonces, cuando nosotros usamos, o bueno, uso estas analogías de producto porque yo puedo tener una taza simple, pero si yo a esa taza le agrego dentro de la taza mientras estoy tomando, baja el nivel y aparece un muñequito, ahí yo he conectado con la emoción. Entonces es fácil de usar, es liviana, la puedo tomar, no me quemo, eso es usable, pero se convierte en una experiencia cuando se vuelve ese uso memorable. ¿Okay? Perfecto. Entonces, de hecho, ya de alguna manera el sistema que utilizamos, que es Zencastr, se convierte en memorable porque tiene un efecto de levanta la mano, o sea, hay cosas que son más allá de lo fácil de usar porque es muy simple, sino que te está recordando algo, o sea, no te vas a olvidar de este entorno, de esta interfaz, no solo por sus colores, sino porque estás sintiendo como un beneficio más allá de que sea simple. Claro. Yo tengo una pregunta, como dueño de empresa, y me toca tratar con clientes y en el fondo hacerle los presupuestos y todo eso, y ellos tienen que aprobar estos presupuestos, obviamente. La pregunta está en cómo yo puedo convencer a un cliente de pagar por esta etapa de análisis de usabilidad y todo eso, porque en general, me imagino que tú también lo sabes, la gente es reacia a pagar por este tipo de cosas. Ya por el diseño les cuesta pagar y te dicen, no, si es el monito, si es simple. Entonces yo me imagino que convencer a alguien de pagar por hacer todo un análisis de usabilidad y todo eso debe ser mucho más complejo, ¿no? Sí, de hecho, aquí es un tema importante. A ver, los que nos dedicamos a hacer usabilidad, llevamos un buen tiempo en el tema. Yo llevo 11 años. Creo que esa parte se borró del podcast. Los que nos dedicamos hace un tiempo, pues cuando uno empieza, uno suele ser muy hippie en el tema. Entonces que los usuarios son lo más importante y al final si tus usuarios no están satisfechos con el sistema, pues no vuelven y si no vuelven tienes menos ingresos, etc. Entonces, cuando uno empieza ya, porque pues yo también como dueña de empresa, empiezas a vender y a ofrecer este servicio, tienes que pasar del equilibrio entre la importancia del ser humano para la tecnología como la importancia de investigar ese comportamiento, reduce los tiempos y reduce los costos en el negocio. Lo que suele suceder con el 80-90% de los clientes es que el cliente está acostumbrado a que el diseño es algo que ya está listo. O sea, ellos no hay una noción de que el diseño también es un proceso, sino que lo ven como algo que tú lo pintas y ya está. O sea, es como un dibujo y ya.
Entonces, cuando tú le dices, hey, pero es que este dibujo o esta imagen va a ser usado por una persona, tenemos que saber esa persona quién es, te va a decir, no, yo sé lo que mis usuarios necesitan. Claro. Necesitan lo que yo digo. Bien, eso es un supuesto. Entonces, ¿cómo hacer para convencerlos? Lo primero que yo he aprendido en estos largo camino es que tienes que hacer que tu cliente vea a un usuario final navegar el sistema. Es decir, yo a esto le llamo su versión UX. Es como, listo, él no me dio presupuesto, no me dio plata, pero yo le voy a mostrar en un corto ejercicio, voy a transmitir o lo voy a poner en una sala para que vea lo que su usuario está haciendo con su sitio, su aplicación, su sistema. Cuando un cliente, y se los digo de experiencia porque ya nos ha pasado, cuando un cliente ve que su usuario no encuentra la información, no se puede loguear, no encuentra el producto, empieza a darse cuenta del valor. Solo hasta que se genera empatía. Empatía es la capacidad que tenemos para ponernos en el lugar del otro sin perder nuestro punto de vista. Entonces, yo puedo decir, listo, genero empatía porque me pongo en el lugar del otro, pero yo sigo siendo yo. O sea, entonces, cuando el cliente ve que su usuario no pudo navegar con el sistema, nosotros hemos tenido gerentes de producto detrás del laboratorio, porque para esto se utiliza ya les cuento un poco de cómo es un laboratorio de usabilidad. Uh-huh. Se utiliza un laboratorio especial y el cliente detrás del espejo dice como, bajen ya esa publicidad. O sea, primer usuario, segundo usuario, tercer usuario, y ya se dan cuenta, en caliente, como diríamos, en vivo y en directo, que su usuario está frustrado y que su sistema no funciona. Pero hay pocas, digamos que a veces hay gente que no tiene esa empatía y no le importa porque pues el usuario que se adapte. Claro. Pero es algo que es una construcción lenta, paulatina, que les puedo asegurar que se da. Okay. Entonces, ¿el diseño tiene que estar enfocado al cliente o al usuario final? ¿O pensarse, no sé, de manera abstracta como que el cliente o el usuario final es una persona que no sabe manejar un sistema complejo o que simplemente es nuevo con cualquier sistema y no sabe usarlo? ¿O cómo tenemos que enfocar este tipo de diseños e interfaces? Debe ser un equilibrio. Entonces, hay un modelo que les recomiendo, que es el modelo de los elementos de la experiencia de usuario de JJ Garrett, así lo pueden encontrar mal pronunciado, yo debería decir JJ Garrett, JJ Garrett con doble RT al final, que es como lo clásico, esto lleva 15 años y es, yo tengo que partir todos los proyectos que inicie digitales o no digitales, productos para el uso humano, de entender qué es lo que quiere mi cliente y qué necesita el usuario. Entonces es un equilibrio y yo debería, si hago diseños centrados en el usuario, en cada fase debería involucrar al usuario. Si hago en primera fase de investigación, identifico necesidades, luego ya creo un prototipo o creo un wireframe y sobre eso evalúo con usuarios, creo el diseño y evalúo con usuarios. Uno diría, pero esto es larguísimo, pero esto no lo van a pagar, pero bueno. Es lo que estoy pensando. Eso, claro, y eso es lo que uno piensa al principio. La única forma de que haya inversión en este tema es que tú toques el bolsillo de tu cliente y le digas, mira, si nosotros no hacemos esto, yo te voy a cobrar barato, te lo hago rápido, sale desde el TIS que tenemos cada uno. Pero a los 6 meses sale el producto y al mes tienes a tu cliente, no, es que bájeme este botón, no, es que este título es diferente, no, ya este color no me gustó, no, pero entonces te pagó por 5 meses, 4 meses, hasta 3 meses para que hicieras algo rápido, pronto, y lo tienes un año después pidiéndote cambios, ajustes, modificaciones. Y tal vez me equivoque, aunque no tengo la cifra exacta, el 90, no mentiras, por ahí más de la mitad de los ajustes que suceden posterior a un lanzamiento de un sistema son de interfaz.
Nunca nadie te va a decir, mira, quiero que cambies la lógica de la base de datos porque es que ya no quiero el nombre, el apellido. Bueno, eso puede pasar, pero no es tan común. Mientras que sí es súper común que cambien unos botones, que cambien unas imágenes, que cambien el orden de algunos elementos. Y eso en desarrollo es mucho más caro que si lo haces probándolo antes. Claro, hay cosas que se dan mucho. A mí, por ejemplo, en la empresa nosotros hacemos hartas tiendas online. Y ahí se nota bastante el tema de ir cambiando, así como al vuelo, en el camino. De hecho, porque son sistemas complejos, que requieren mucha interacción del usuario y más que interacción requieren llamar la atención del usuario y una serie de factores para que termine comprando, que es el objetivo. Claro. Mira, acá para no perder el interés de los que están escuchando el episodio, me refiero porque están comentando, voy a leer algunos comentarios. Eso. Acá Joel pone, le voy a decir ayudante gráfico porque así tiene su nick. Dice, en mi caso lo que hago es hacer énfasis en esta parte. Estamos hablando de demostrarle al cliente las cosas. Demostrar que es importante con algún ejemplo puntual, dice. Y eso lo suelo lograr cuando le advierto que si no hacemos bien esta etapa, todo lo que se viene después puede no funcionar. Y eso lo hará perder dinero, lo hace perder dinero. Así es. Sí, claro. Bueno, Tomás después dice, sería ideal tener cifras para poder respaldar este argumento, ya que es un componente muy importante. Sí, de acuerdo. De hecho, no tengo hay cifras sobre el retorno de la inversión en usabilidad, no las manejo, no las tengo exactas, pero hay un tema importante y es que, les voy a poner este ejemplo, un cliente nuestro, a propósito de e-commerce, llega a nosotros y nos dice, oye, mis estadísticas me dicen que 1,000 personas visitaron esta silla, o sea, es un sitio de, haz de cuenta como un Home Depot o un Home Center similar. Usted dice, mira, es que tengo 1,000 personas vieron esta silla, de esas 1,000 personas, 100 la agregaron al carrito, pero solo 5 la compraron, ¿no? Entonces la estadística te está diciendo qué pasó, pero no cómo pasó. Entonces los estudios de usabilidad y las investigaciones van a eso, a entender el cómo y cuál es el factor humano que interviene en el proceso. Entonces, haciendo la investigación nos dábamos cuenta que había un problema de la distribución en la forma en que se agregaba al carrito, ¿no? Y ahí viene un tema de microinteracción. Si yo agrego algo al carrito, pues el carrito en el mundo real pues se llena, claro, ¿no? La forma de llenarlo en el mundo digital es ponerle encima un numerito y demás. Pero si tú haces que el carrito de compras brille o se contraiga o parezca que le cayó algo con un pequeño movimiento o una pequeña animación, generas esa conexión de que ya agregué algo al carrito. Pero también si lo eliminas del carrito debe haber un estímulo, que ahí viene el tema de la interacción. Ante un estímulo, una respuesta. Si la gente ante un estímulo no recibe la respuesta de inmediato, y supongo que les ha pasado con la pantalla de su celular, con un software, empieza la gente a desesperarse y entra el tema humano, el factor humano que es la frustración y la desesperación. Y en e-commerce, en Latinoamérica, si la cosa no funciona bien una vez, pues ya desconfío. Los geeks o los ñoños, como diríamos en Colombia, nos cacharreamos o lo hacemos varias veces y el sistema no nos gana. Pero al usuario, el sistema al usuario intermedio, el sistema lo repele, le da miedo. Y en temas de compra, en e-commerce sobre todo, hay mucha desconfianza de que te vayan a cobrar 2 veces, que se te caiga la red, que bueno. Entonces, cuando nosotros hicimos el estudio, pues la estadística nos estaba diciendo lo que sucedía, pero no nos decía cómo sucedía. Y es en ese cómo donde está la mejora. Y estaban teniendo pérdidas, o sea, enormes. Así como otros proyectos en los que estaban reacios a invertir en usabilidad, les dijimos, hagamos solo el rediseño de la página de registro. O sea, solo diseñemos el registro o la página de producto, que era la más crítica. Y haciendo
con los mismos elementos, rediseñándolo centrado en el usuario, disminuyeron el tiempo que el usuario se demoraba haciendo una tarea y aumentaron la cantidad de publicación de anuncios. Entonces, solo hasta que el cliente con ese proyecto pequeñito, no rediseñamos todo el sitio, rediseñamos un pedazo de crítico, cuando se da cuenta que aumenta la conversión, que sus usuarios están más familiarizados y que realmente impacta su bolsillo, solo ahí empieza a confiar en el tema. Entonces, es un tema lento. A ver, digamos que esto sería de largo alcance cuando lo ofrezco a clientes, pero yo cómo lo podría hacer si se lo ofrezco, si trabajo en una compañía o si estoy haciendo mis productos freelance y demás. Y es que en esa fase cero de investigación, de levantamiento de necesidades de mi cliente, yo le pregunte, ¿quién es su usuario? ¿Qué sabe de sus usuarios? ¿Qué edad tienen? ¿De dónde se van a conectar? ¿Tiene estudios previos? Y ellos les van a decir, mi usuario es todo el mundo. Entonces, ustedes van a decirles como, ok, sí, cualquier persona con acceso a internet hasta en la China podría ingresar a tu sitio web, pero ¿a quién quieres impactar y quién quieres en el tiempo que te ayude a mejorar tus ingresos? Entonces empiezas a segmentar y esa segmentación a los de mercadeo les da miedo porque piensan que segmentar significa ignorar o dejar de lado a algunos, y cuando segmentas empiezas a priorizar, ¿no? Entonces ahí digamos que hay muchas variables del tema, pero lo que se puede hacer en esa fase cero cuando arranquen es pensar en quién es ese usuario. Y hay unas metodologías, diferentes metodologías para hacer usabilidad sin usuarios, aunque mi recomendación es no diseñen nada sin nunca haber probado con alguien antes de lanzarlo. Y la prueba de fuego, me imagino, es probarlo con los casos extremos, no sé, pues, si va a ser una tienda online para mujeres, por ejemplo, probarlo con la abuelita o con la mujer que no tiene ninguna relación con internet. Me imagino que debe ser algo así el mejor caso, ¿no? Sí, aunque siempre es bueno mezclar. O sea, digamos que ¿cuáles son las probabilidades de que la abuelita realmente vaya a usar ese sistema? O sea, ¿realmente es la usuaria final? Yo normalmente cuando doy charlas pongo un ejemplo de una montaña rusa, ¿no? Entonces, en la montaña rusa y hay una foto donde hay dos chicos levantando las manos felices en una montaña rusa. Pero en la siguiente foto pongo a dos chicos pequeñitos levantando las manos y un señor viejito muerto del susto agarrado del borde de la montaña rusa. Entonces, si tú no sabes para quién diseñas y le haces caso solo al señor viejito que se baja de la montaña rusa, él va a decir, es la peor experiencia de mi vida, no me vuelvo a subir, porque él no era el potencial usuario. Entonces, si digamos que puedas hacer pruebas de fuego, o sea, como si esta señora está o la adulto mayor está en mi rango de usuarios, pues ese feedback va a ser valioso. Si no, te va a pasar lo de la montaña rusa. ¿Quién es el verdadero que te va a dar feedback? La gente que le gusta la adrenalina, los que aman lo extremo. Entonces, si esa persona es el potencial usuario, se baja y dice como, es lo máximo porque en la curva tal casi me muero del susto o me dio un vacío. Pasa lo mismo con el software. Si tú pones a probar a tu usuario, a un usuario que no es el usuario potencial, puedes estar validando de manera inadecuada un producto que sí funciona en otras audiencias. Entonces, por eso es súper importante segmentar. Ahora bien, hay casos donde el adulto mayor o el usuario no tecnológico debe verse obligado a usar el sistema, como es el tema de gobierno. Cualquier persona que necesite sacar información de, no sé, jurídica o de impuestos, necesita usar el sistema. Ahí es donde hay unos retos mayores porque sí se debería probar con esos diferentes sectores para asegurar que el soporte que vayas a dar sea mínimo. Ok. Entonces, digamos que sí hay pruebas, lo ideal, o sea, no importa con cuántos usuarios prueben, la ideal es, o sea, con uno que pruebes tu sistema
antes de lanzarlo, ya eso hace la diferencia. La idea es que con ese 1 que pruebes sea lo más aproximado al perfil real del usuario. Ok, entonces ¿existe alguna métrica para decir que fue una buena experiencia o una mala experiencia al usar el sistema? Sí, de hecho hay una métrica que se llama, bueno, hay varias. Al final, como unidades de medida de la experiencia y de la usabilidad, tienen que ver con los tiempos de respuesta, con los fallos del sistema, con la facilidad, o sea, los fallos del sistema en relación a las acciones del usuario, no los fallos del usuario, que ahí viene otro punto. Cuando uno viene desde la ingeniería, para uno es que el usuario se equivocó, es que el usuario no sabe. Entonces es que toca hacerle una capacitación, un entrenamiento, Ok, el sueño de la usabilidad es que no existan esos entrenamientos, que las cosas sean lo suficientemente simples para que un usuario las pueda usar. Ahora bien, si uno viene desde la ingeniería, piensa que el usuario se adapte y piensa que los errores son culpa del usuario, y desde la perspectiva de usabilidad, los errores son un problema del diseño. Obviamente hay también momentos, o sea, cosas eventuales en las que el usuario es despistado, tiene muchas actividades al tiempo y realmente falla porque no está poniendo atención. Entonces, ¿qué es lo que uno debería tener en cuenta en estas métricas? Es ¿cuánto tiempo el usuario se demora realizando una tarea? Nosotros en ese caso que les contaba de rediseñar el proceso de registro y demás, tenían que subir los datos de un automóvil para venderlo en internet, y un automóvil tiene demasiados campos. Se demoraban, en el diseño anterior se demoraban 6 minutos. 6 minutos en internet, eso es una vida. Sí. O sea, 6 minutos es un montón. Mientras, cuando hicimos el rediseño, pasamos de 6 minutos a 3 minutos. Con los mismos componentes, los usuarios pensaban que el segundo diseño tenía menos información. Y no es que tuviera menos información, sino que estaba mejor nada. Entonces, al final, bueno, esa es una métrica. La otra es facilidad de aprendizaje. ¿Qué significa facilidad de aprendizaje? Hago que el usuario empiece a llenar la información o está navegando y en una tarea más adelante le digo que vuelva a realizar una acción que ya le dije. Entonces, ¿qué tan fácil es para el usuario, más que recordar, reconocer un proceso anterior? Nosotros, como usamos el Gmail, el correo todos los días, pues uno ya sabe cómo funciona. Pero si ustedes ponen y ya lo he vivido, incluso los invito a que hagan esta prueba, alguien que no sea usuario de Gmail, un usuario promedio, pídanle que reenvíe un correo de Gmail. Ese proceso tiene un problema de aprendizaje. Cuando lo usas todos los días, lo aprendes más fácil. ¿Por qué? Porque estás en constante ejecución de una misma actividad. Pero si una persona revisa su correo cada mes o cada semana, ese proceso de aprendizaje es más lento. Entonces, si uno le pide a alguien hoy que envíe un forward, es dificilísimo hacerlo en Gmail para un usuario normal, y en 8 días lo logra y en 8 días le pide que lo vuelva a hacer. ¿Qué va a pasar? Y es comprender ese periodo de aprendizaje, qué tan lento fue. No necesariamente tenemos que esperar 8 días, pero en un mismo sistema podemos hacer en una misma tarea, pedirle, no sé, estás navegando en Google, lo haces ver, pedir unos requisitos, lo haces navegar en otro lado y le dices, porfa, vuelve a la sección donde encontramos tales requisitos. Si en ese proceso el usuario se demora, no lo recuerda y demás, pues hay una métrica por un problema de usabilidad, que es la facilidad de aprendizaje. Entonces hay varias. Yo les podría luego compartir como unas métricas generales. Hay también algo que se llama el Net Promote Score. Promoting Score. Que esto también no es solo para usabilidad, y es que al final de que un usuario pruebe el sistema es preguntarle si recomendaría ese sistema y a quién se lo recomendaría. Net Promoter Score.
también la gente de User Centric en la UX Alliance, que hace parte de mi empresa, creó también el UX Score, que aquí lo estoy buscando, lo estoy googleando. De hecho, lo pueden encontrar en GFK Global, que son de la alianza que nosotros participamos. Se llama, y lo puedes googlear así, UX Score, Score en inglés. Y ahí hay una explicación de esos tiempos y de cómo yo puedo medir la experiencia a través de diversos factores. Esto es de GFK, que es una empresa gringa que hace para la alianza en la que nosotros estamos. Pero básicamente esas métricas están asociadas con facilidad de uso, facilidad de aprendizaje, tiempo, recurrencia en los errores. Entonces, pues es... Y me imagino que para un caso más como de nosotros que no estamos dedicados a eso, al tema de usabilidad, y no conocemos todos estos recursos, me imagino que Google Analytics, por ejemplo, debe ser igual una buena fuente de información, ¿no? Sí, digamos que Google, y vuelvo al punto, ¿no? Google Analytics te puede dar como porcentajes de rebote, te puede dar, te puede dar... digamos, es bueno dependiendo de cómo lo interpretes y qué hagas para interpretarlo mejor. Entonces, yo puedo ver que mis usuarios están yendo en una página determinada. Voy a ver qué está pasando en el diseño de esa página. O vi que en el registro llega y no lo completaron. Entonces, tengo que indagar qué es lo que está sucediendo y ahí lo puedo hacer involucrando usuarios. La analítica, digamos que yo soy de un tema mucho más cualitativo, más hippie, pero pues en ingeniería, en mercadeo, las métricas son súper importantes. Entonces es digamos que hacer un equilibrio. Es qué me dice la estadística y cómo compruebo qué es lo que está pasando en el sistema. Entonces, al final... yo puedo medir los tiempos, digamos que uno se preguntaría, bueno, pero yo que estoy en mi empresa, que todavía no hacemos UX, no lo hacemos formal, ¿cómo hago para medir la facilidad de uso del sistema? Si estamos hablando de una empresa que tiene call center, las quejas en call center son la mejor métrica de usabilidad. ¿Cuántas personas están llamando a quejar porque no recuperan su clave, porque no encuentran un producto? Y eso es, digamos, si no tenemos acceso a la voz del usuario, podemos involucrar a la gente de call center o ver los correos de quejas y reclamos, porque ahí es donde estamos viendo realmente qué es lo que le pasa al usuario. Claro, me imagino que Facebook en ese sentido como plataforma de comunicación debe servir bastante para eso también, escuchar la voz del pueblo, como diría. Total. De hecho, las redes sociales son, o sea, y ahí viene un tema muy bonito, pues muy interesante con las redes sociales y las experiencias. Si a uno le va bien, uno no lo comunica tanto como si le va mal. O sea, si te va mal y no sé, no me acuerdo del nombre de compañías de Chile. No sé, si tu proveedor de internet te quedó mal, tú lo atacas por redes sociales. Y entonces llevo 3 días sin internet y los odio y son lo peor. Pero si te prestaron un buen servicio, la red está más ágil, etcétera, de eso no lo comunicas por redes. Pero sí lo comunicas en otro tipo de redes sociales no digitales, que es el voz a voz y la recomendación. Entonces la experiencia también la puedes medir por ese impacto que se genera en redes. Y al final la experiencia no es... La gente nunca dice como ese señor de BTR, ya me acordé, el señor de BTR o el técnico de BTR dejó, Juan Pérez dejó mal la señal. No, tú dices la marca. Y al final la experiencia de usuario está estrechamente ligada a la percepción de marca. ¿Cómo me fue con una marca? Puede ser de comida, de ropa, de restaurantes, de lo que sea. Uno puede haber utilizado bien el servicio, pero pues la marca no hablas de una persona, hablas de un todo, de un... Oye, y bueno, teníamos en nuestra mini pauta
el tema también de microinteracciones, que partimos hablando de eso y se nos fue. Pero, Sí. ¿qué nos puedes contar de Resumo. las microinteracciones? Bueno, lo primero es que recomendarles un blog que se llama Little Big Details. Eh, y ya les explico qué son las microinteracciones. En Little Big Details hay como, este es un blog donde pueden encontrar diversos ejemplos de microinteracciones y también de detalles no solamente interactivos, sino visuales. A ver, en principio, una microinteracción es algo que sucede en un sistema para reforzar una acción, para señalar un estado o para estimular un cambio o un movimiento dentro del sistema. Entonces, en sí mismo es un pequeño efecto que sucede en un botón, en un icono, en un número, en un título. Cuando nosotros hacemos rollover en el contenido, cuando pasamos el mouse sobre un componente, este componente cambia un estado para indicar que ahí es cliqueable, ¿no? Pero cuando las interfaces empezaron a simplificar y a llegar al tamaño de una pantalla de celular y hoy al llegar al tamaño de la pantalla de un reloj, hay muchos estímulos que ya no tienes. En el mundo físico, cuando tú prendes una juguera, una licuadora, tú escuchas un clic, un clac, mientras vas moviendo y hay un estímulo que es ese ruido horrible de las licuadoras. Ese estímulo es una interacción que sucede en el espacio físico, pero en el digital, pues es imposible recrearlo porque hacer todo ese ruido, generar una capacidad del sistema, etc. Entonces, vamos a suponer, bueno, yo creo que tengo hambre porque todos mis ejemplos son de comida. Bueno, vamos a suponer que tú estás haciendo un sitio de e-commerce o más bien de pedidos a domicilio de comida, de pizzas. ¿Ya? Y cuando terminas agregaste la pizza al carrito, le cambiaste los ingredientes y cuando tú terminas dices como pagar o envío, si el botón de pagar le genera un efecto visual, ahí conecta con un estímulo que no lo huelo, no lo palpo, no sé que está caliente, no sé que huele a pizza, pero el solo hecho de que la representación visual tenga ese movimiento te genera una conexión con varios sentidos. Entonces, de alguna manera la web era bidimensional en el sentido en que era lo que veía, o sea, el sentido más que más usábamos era los ojos. ¿Por qué? Porque el mouse era todos los, ¿cómo se llama? Los dispositivos de entrada eran físicos. Cuando se empieza a crear estas pantallas táctiles o touch, hay unos estímulos y ya no tocas botones, así que a la imagen le toca hacer todo el esfuerzo porque notes que la hundiste. Entonces, cuando salieron los teclados una microinteracción es lo que sucede cuando presionas el teclado virtual de un iPhone o de un Android. Para mí Android lo hizo mejor porque en el mundo real tú presionas una tecla y la tecla no se eleva. Eso es una microinteracción. Ante tu estímulo hay un efecto animado en que sale esa letra. En el mundo real, cuando tú presionabas una letra, se hundía y eso lo representa la vibración. Si no vibra, pues no sabemos si realmente lo estamos presionando. Entonces, ¿cómo estas microinteracciones aportan valor o estos pequeños detalles aportan valor al sistema? Y es porque estás tratando de involucrar otros sentidos, el olfato, aunque no huelo, veo el humo y conozco el concepto humo y me relaciono con ese concepto para generar, ya viene la pizza y está caliente. Ojalá llegara porque tengo un hambre. Oye, me imagino entonces que Apple es el líder en microinteracciones, ¿no? Yo creo que de ahí comenzó todo. Claro. Sí, de hecho ahorita estos chicos de hecho es un chileno, Matías Duarte, el director de Android, de UX de Android,
es chileno, se llama Matías Duarte, y él es como uno de los precursores del material design, que un poco el material design viene a eso. Y es que el objeto que antes era bidimensional, virtual y que yo solo usaba rollover, pues ahora si tú presionas el más de tu Android o incluso en Gmail para versión de iPhone y presionas el más para agregar o para escribir, sucede un efecto en la pantalla. O sea, se generan unas dimensiones que antes no había. Y por eso digo que pues Apple lo hizo muy bien. Apple lo ha hecho desde siempre muy bien, aunque ahorita está fallando en otras cosas que no son de interfaz, pero sí de experiencia. Tienen que ver con el servicio, los lanzamientos, etc. Y Android, o incluso también para mí, y so pena de ser del parche software libre o del combo de vivo de la vida libre de Linux, Microsoft fue uno de los primeros que también, o sea, hubo como cuando Microsoft saca es que ya ni me Metro, el sistema Metro, empieza a proponer ciertos movimientos. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de usar un Windows Phone. Es muy parecido al menú de inicio de Windows 8. ¿Cómo? Muy parecido al menú de inicio de Windows 8, de 8.1. Exacto, que eso también es un problema porque lo usaron como si fuera táctil, y los usuarios todavía no estaban usando táctil en el escritorio. Entonces, ellos empezaron a involucrar una serie de estímulos de movimientos o de animaciones para reflejar estados obvios en la interfaz. Luego viene después de Metro, viene el iOS, que ya se me olvidó el nombre, que le impactó a la gente porque empezó a ser más simple, todo era muy plano, el flat design, y las microinteracciones vienen a resolver lo que el flat design no pudo. Y es que si un botón es un botón, pues debería parecer que se hunde. Si un icono es funcional, pues debería tener algo que lo haga ver funcional. La microinteracción, esa pequeña animación que estimula a una acción, viene a superar esos problemas de que todo fuera tan plano, de que todo no tuviera forma. Me imagino que ahora con el lanzamiento de las pantallas que son 3D, que en el fondo tienen sensibilidad al touch, eso se va a amplificar, ¿o no? Claro, de hecho ahí viene un punto, y es que los amantes de los videojuegos, donde más ha habido microinteracciones en nuestra historia ha sido en los videojuegos y en los sistemas que son de diferentes dimensiones. Yo no soy muy buena gamer, no soy gamer, pero he jugado en diferentes sistemas. Y no sé, cuando tú estás jugando, vamos a poner el ejemplo clásico de Mario Bros. Cuando Mario Bros coge una estrella, cambia su forma. Y esa forma le da unos poderes. Y eso en sí mismo es un estímulo, salvo que ya no es Mario Bros el que toma la estrella, sino que somos los usuarios que estamos usando el sistema para diferentes objetivos, ¿no? Entonces, si uno se pone a pensar, no sé pronunciarlo, hay un juego de PlayStation que es como Red no sé qué Temptation o algo así, y este personaje es como un vaquero, y cuando él cae al piso, cae en el videojuego, pues la tierra se hunde y se levanta, o sea, hay un efecto de una interacción en la pantalla. Entonces, de alguna manera vienen estas experiencias de otros estímulos. Cuando tú en un videojuego agarras una herramienta o la tomas, hay un clic, hay un sonido que está conectando con un espacio. Claro, y muchas veces también, sobre todo en los videojuegos y en PlayStation, bueno, en la Xbox también, te vibra el control. Exactamente. Entonces, ahí vuelvo al punto que va a volver muy hippie, pero es un punto en el que la neurociencia, el neuromarketing va a empezar a evolucionar, y es cómo yo utilizo una interfaz sin perder de vista lo material, que al final fue eso lo que hizo el material design que por ahí fundaron los de Android, y es como yo toco un objeto en un plano digamos digital, sin perder esa noción de sus propiedades materiales.
Por eso yo les digo cuando estoy dando clase o conferencias a los chicos que vienen de diseño e ingeniería, y es que hay mucho que aprender del diseño industrial. El gran error del diseño web fue haber pensado que era solo diseño gráfico, porque el diseño web no es diseño gráfico, es diseño de productos, es diseño industrial. Estamos diseñando objetos controladores, no sé, cuando diseñas un asiento o una cama, estás pensando en quién la va a usar y en qué contexto la va a usar. Cuando se ve el digital, porque al final esa fue la historia, ¿no? Pasaste de papel a pantalla y con los mismos atributos. Ahora el reto es cómo paso supero la pantalla de mouse y teclado por una pantalla tangible, por una pantalla que en sí misma es el botón de control. Entonces, por eso, estas pequeñas minucias de detalles, ahí les recomiendo el Little Big Details. También hay una extensión de Chrome que se llama de Dribble, creo que es Dribble, si no estoy mal, que todos los días actualiza diferentes microinteracciones, o no necesariamente microinteracciones, pero sí animaciones que le dan como un toque diferente al diseño en sí mismo. Uno en software lo puede utilizar un montón para representar un estado, para que el usuario se dé cuenta que el ítem se borró, que agregó, que descargó un archivo, que cambió algo en la pantalla. Y son pequeños estímulos pueden ser pequeños movimientos. Yo igual no he creado el blog, yo tengo por ahí incluso una presentación que les voy a buscar el link para que vean esos efectos a los que me refiero. Ya, perfecto. Mira, yo tengo unas dudas más enfocadas al tema del desarrollo o cómo las microinteracciones nos pueden influir en los desarrollos y en los diseños. Me imagino que todo el tema de la microinteracción es como casi que bien teórico, al momento de pensarlo, obviamente. La pregunta es cómo eso se puede llevar como una explicación a la persona que va a diseñar o que va a desarrollar. Porque me imagino que en la etapa previa al diseño se deben pensar en las microinteracciones que se van a ejecutar en un sitio, por ejemplo. Suponte que estemos diseñando un sitio web. Entonces tú haces toda una planificación y piensas en ciertas microinteracciones que sí quieren aplicar. La pregunta es cómo se las muestras a un diseñador que hace un diseño en una foto del sitio y después cómo eso se le lleva se logra explicar a un programador que probablemente no va a entender nada y no entiende de sutilezas. Sí, qué bueno que lo has dicho, no mentiras. Bueno, hay un tema y es que hay un proceso para planificarlas. Lo primero es definir algo que los gringos llaman un trigger. ¿Cuál va a ser el estimulante? O sea, desde cero, o sea, es como... Va a sonar muy chistoso, pero es como cuando haces un corto, bueno, los que hemos hecho o venimos de la comunicación, hay un proceso en el de planificación como cuando haces un corto animado, por decirlo así. Pues primero hay que definir ese trigger, que es qué es lo que va a impulsar ese efecto, esa animación. Lo segundo es cuáles son las reglas. Cuando el usuario hace clic, se amplía, se comprime o gira. Y luego de esas reglas, ¿cuál va a ser ese feedback? ¿No? O sea, ese trigger tiene unas reglas de movimiento. Cuando el usuario agrega algo al carrito, generas como esas reglas de esa información. Luego defines cuál va a ser el feedback o el estímulo que va a obtener. Y después hay algo que es como los loops o los modos de ese estado. O sea, para algo tan chiquito hay una planificación que requiere, incluso hasta para poner en el carrito y en que el carrito se vea que se llenó, pues hay que crear todas esas reglas y ese feedback, de tal manera que al programador se le pase esas reglas. O sea, tú las tienes que diseñar los estados, pero le pasas esas reglas funcionales. Entonces, cuando el usuario hace clic, no sé, se reduce el tamaño del botón, luego gira. Todo esto puede ser en cuestión de segundos. Sí. Y menos de segundos. Digamos que
podríamos desmembrar una interacción, no sé qué hice mi celular, pero si tienen Android o iOS, el solo hecho de que cuando abres una ventana de tu celular genera como un recorrido, ¿no? Abro la ventana y pasa de pequeña a grande y hay un recorrido casi imperceptible. Eso se puede planear. Entonces, es decir, pasa de pequeño y se va ampliando lentamente y se abre. Entonces, uno lo que hace como planificador o diseñador de interacción es identificar cuál es ese trigger, cuáles son esas reglas, qué feedback esperamos y cuáles van a ser los loops o los modos de ese sistema. A nivel de implementación, digamos que hay varios, incluso ya hay como frameworks, plugins, no, ¿cómo le decimos? Como plantillas o patrones de interacción que ya puedes empezar a adoptar. Cuando estás diseñando apps para Android ya vienen predefinidas, pues porque cada botón trae en sí mismo unas reglas y unos comportamientos predefinidos. Claro. Si yo estoy haciendo un sistema o un sitio web, pues yo puedo crear esas reglas y no es para llenar de animación un sitio, sino para saber, eso también se tiene que planificar en qué momentos la animación aporta valor al sistema. Entonces hay un librito que les quiero recomendar, de hecho el sitio es microinteractions.com, ahí hay un primer capítulo donde está como desglosado. También sé que hay algunos patrones que se han hecho en JavaScript, hay otros, sobre todo JavaScript es como lo más para web. Hay unas cositas de HTML5 donde también se han hecho. Yo no vengo de la parte técnica, pero les recomiendo este librito de Microinteractions donde está cómo yo conjugo la planificación de la microinteracción y la ejecución. Uno diría, es que esto nos va a agregar más tiempo al proyecto y más plata. Sí. Que lo más seguro es que sí, dependiendo de cómo las uses y cuándo las uses. Claro, por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo un desarrollo de un sitio bastante grande que va a ser para varios países y parte, o sea, con el primer sitio que estamos desarrollando estamos haciendo como una especie de librería de efectos, de animaciones. En la práctica es mucha prueba y error y cámbialo y ponlo de nuevo a ver cómo se ve esto. Es mucho de estar, por ejemplo, los diseñadores parados al lado del que maquetea. Y diciéndole, a ver, prueba esto y cambia esto y no, sácalo, ponlo de nuevo, cambia el color. Es mucha prueba y error al final, más que haber hecho una documentación, sino que me imagino que para gente que es diseñadora, para ellos es mucho más de feeling y más visual. Entonces hay que verlo hecho y probarlo y quitarlo y etcétera. Me imagino que debe ser algo así. ¿Aló? La perdimos. No, Sebastián, sí, creo que la perdimos. Sí. Bueno. Yo tenía varias dudas, pero ahorita mismo las contesto. Pues mira, yo que estoy metido en este tema de los startups, veo que es muy complicado que en una startup puedas tener todo este proceso de diseño, de interacciones, sobre todo antes de lanzar tu producto. Y aquí encontré 3 herramientas que me han recomendado personas que han desarrollado sus propias plataformas para llegar a probar esto con usuarios y de una forma muy económica para este tipo de personas que están iniciando y pues olvidaron todo este tipo de planificación y solo quieren saber si su producto funciona o no funciona. La principal sería usertesting.com y por $99 aproximadamente te deja. Ellos hacen un test de usabilidad, te mandan un video de usuarios probando tu servicio de acuerdo a los indicadores que tú les das, indicadores de desempeño que tú les mandas, y también te deja, pues, los usuarios que están viendo el sitio evalúan todo, desde las fotos que tienes, la tipografía que tienes, la distribución de los botones, la sombra de los botones, todo esto, y te permiten saber muy bien si la propuesta de valor que le estás dando al sitio es correcta o no es correcta. Y encontré también otra herramienta que es para hacer wireframes, mockups, en general para cualquier tipo de prototipo, aplicación web o móvil. Y también supongo que se puede usar para aplicaciones de escritorio. Se llama proto.io y te permite mostrarle a tu cliente
como en tu caso que haces desarrollo para otras empresas, cómo va a quedar su sitio antes de que te pongas tan siquiera a programarlo, ¿no? Ah, ya lo Ya. entiendo. ¿Volvió? Es más, alcancé a escucharte lo de Proto.io y también hay uno que puede, para volver funcional, prototipos en papel, que se llama popup.co. Pop, P-O-P-A-W-P. Ya no me acuerdo, es que al parecer mi cargador del computador sacó la mano, entonces me tocó desde mi celular. Ok. Pero eso lo podemos agregar después en los comentarios, en la descripción Listo. del episodio. Ok. ¿Qué más? Bueno, yo te estaba comentando que me imagino que es mucho de feeling el tema de las microinteracciones y es mucho de pararse frente al computador y probar, más que nada. Exacto, y tampoco es para abusar de ellas, es como para empezar a ver que hay otras maneras de generar estímulos. Esto está muy relacionado con la experiencia del usuario, eh, pues con la emoción, con la generación de emociones, sobre todo en sistemas muy complejos. Para yo tener que evitar decir como clic aquí para agregar, pues puedo hacer que el sistema genere un estímulo diferente que el usuario reconozca para no tener que instruirlo, ¿no? A propósito de clic aquí, ese es un tema que ya no deberíamos usar, Sí. es 2015, 2016, y digamos que las interfaces, la gente incluso haciendo pruebas de usabilidad, la gente hace clic o tap donde ni siquiera se podría, porque ya hay una conciencia de que todo se podría tocar. Mientras que el clic aquí es un tema ochentero, noventero, donde la gente todavía no comprendía el entorno digital. Pero ahorita nosotros hemos hecho pruebas con con usuarios de diferentes edades, de diferente experiencia en internet, y no sé, si pones la palabra formulario, presionan formulario pensando que allí puede aparecer algo. Ya no es decir clic aquí, sino motivar a la acción, descarga, ingresa, empieza, etcétera. Claro. Oye, bueno, habíamos planificado también hablar de Lean UX, pero la verdad es que yo creo que, como tiene mucha hambre, Sí, ya es como mucho tema. podríamos dejarlo para una segunda tanda. Tal vez podríamos hacer un segundo episodio y seguir hablando, porque la verdad es que está bien entretenido el tema y por lo menos en mi caso voy como dándome cuenta de cosas que finalmente tal vez las hacía sin saber por qué las hacía. Exacto, también las hacíamos y tardábamos mucho tiempo en desarrollarlo y en ver el diseño porque no sabemos el precedente de todo esto y cómo se hace un diseño y cómo generar tales patrones de microinteracciones, ¿no? Claro, Rodrigo comentaba cuando tú no estabas, Natalia, que él está haciendo una empresa nueva y ahí él hablaba de que no había mucho tiempo para poder planificar todos estos temas más sutiles en los diseños, en la planificación de los sitios. Bueno, parece que la Creo perdimos que de la nuevo. perdimos de nuevo. Bueno, ¿qué te pareció el podcast, Rodrigo? ¿Algo que Súper aportar? interesante. Pues realmente muy poco. De diseño creo que sé lo básico. Cuando me pongo a diseñar algún sitio intento tomar ejemplos de mis competidores y e integrar algo similar que a mí me guste. Ahora que escucho a Natalia, veo que nuestros diseños se tienen que enfocar a nuestros usuarios y sobre todo en la interacción que el usuario va a tener con tu sistema. No es tanto que se vea bonito o que tenga muchos slides o animaciones, sino que los elementos que tengas en tu sistema aporten algo a tu diseño y aporten algo a la experiencia que el usuario va a tener. No poner elementos solo por ponerlos o call to actions o llamadas en la acción solo por intentar vender más, porque finalmente todo esto puede dañar un diseño. Buena parte. Y también ahorita acabo de aprender que tenemos que definir siempre un objetivo de la página y pues en base a eso diseñar la interacción. Y un tipo de usuario también.
Y un tipo de usuario, exacto, segmentarnos y no dárselo a cualquier persona, sino a la persona a la que queremos llegar, para que lo prueben, sobre todo. Perfecto. Bueno, dejaremos hasta acá el episodio. No nos pudimos despedir de Natalia, pero me imagino que porque no ha vuelto. Pero me imagino que iremos a hacer otro episodio porque estuvo bien entretenida la cosa. Así que y ella tiene buena voluntad en este tema, le gusta y está acostumbrada a dar charlas, así que no creo que nos diga que no. Exacto, entonces vamos a pensar para un segundo episodio y pues evitar tener tantos problemas técnicos esta vez. Sí, vamos a ir mejorando con el tiempo. Bueno, los dejo a todos invitados a que comenten después obviamente en los comentarios del podcast y también nos planteen qué temas o qué dudas les quedaron o qué temas les interesaría que hablemos la próxima vez con Natalia. Exacto, y como siempre les digo, siempre, la segunda vez que se los digo, si les gustó esto, compártenselo a un amigo. Y si no les gustó, mándenselo a un enemigo. Todavía me da risa eso. Bueno, eso. Ahora voy a hacer la despedida. Pues nada. Llegó la hora de decir adiós. Los invito a todos, como siempre, a seguirnos en redes sociales. En Precept Digitales en Twitter y en Facebook sería Preceptos Digitales. La verdad es que no hay mucha gente que siga al podcast en Facebook. No sé por qué, extrañamente. Tiene más interacción en Twitter que en Facebook. Y bueno, que se ingresen al sitio, que lo visiten. Ahora le puse este tema de las estrellitas a los episodios, así que motívense a calificar cada episodio o cada post, también para ir para saber nosotros cómo lo vamos haciendo. Y que se suscriban a Preceptos Digitales VIP, que es la lista de correos donde vamos comentando. Por ejemplo, ahora cuando hicimos el episodio online les mandamos un correo a todos para que se enteraran y pudieran ingresar. Eso, un abrazo a todos, que estén bien y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Bye bye. Tengo hambre. ¿En serio? ¿En serio?